Buenas noches a cada uno de ustedes, misioneros, pastores, amigos que nos acompañan este año 2023, lo cual estamos muy agradecidos por participar nuevamente en este nuevo tiempo. Apologética es un curso donde entrenaremos todos los creyentes para poder presentar una defensa, donde reforzaremos las bases de la fe cristiana desde un enfoque apologético clásico y se brindarán tácticas de diálogos que contribuyan o ayuden en la proclamación de las buenas nuevas, una defensa de fe frente al posmodernismo el día de hoy. Bendito Dios Todopoderoso, santo, santo eres mi Dios, digno de adorar y alabar, Señor. Que en esta noche, Señor, ilumínanos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos haga recordar cada enseñanza dada, Señor, por ti, mi Dios. Que tu palabra, Señor, sea, Señor, como un refresco puro y limpio para nosotros, Señor, para que despeje toda duda, Señor, toda falsa enseñanza, Padre Santo, y poder estar capacitados, bendito Dios, en este tiempo, Señor, donde se han levantado diversidad, Señor, de doctrinas y enseñanzas equivocadas, mi Dios. Queremos ser hombres y mujeres, Señor, llenos de ti, Señor, de tu santidad, Señor, palabras puras, palabras de verdad, Señor, que están escritas en el Evangelio y poder transmitirla en esta generación y nuevas generaciones, Señor, donde nosotros somos un instrumento, un canal, Señor, a través de cada enseñanza que tú nos permites aprender día a día. Bendito Dios, disponemos, Señor, nuestras vidas, Padre mío, porque todo es tuyo, mi Dios. Y en esta noche, Señor, damos, Señor, inicio a este nuevo tiempo, pidiendo y rogando, suplicando tu bendición, tu guía, mi Dios. Gracias, Padre, por cada maestro, por cada hermano, por cada líder, por cada pastor con un corazón, Señor, para poder aprender, Señor, porque nuevamente, Señor, nosotros aprendemos cada día nuevas cosas de ti, Señor, y tu palabra, Señor. Sabemos, Señor, que nos dará esa vida, Señor, que tú quieres que tengamos, bendito Dios. En el nombre de Jesús, Señor, iniciamos este tiempo, Padre mío. Amén y amén. Pastor Lubin Arias, bienvenido, por favor, adelante. Buenas noches, feliz año, gente linda. Qué increíble cómo pasa el tiempo, ¿verdad? ¿Me escuchan bien? Pastor César, qué gusto verte otra Excelente. vez. Un abrazo. Y me siento sumamente emocionado esta noche de poder ver a todos mis hermanitos preciosos, mis hermanitas. Para mí es un gozo poder compartir de todas estas cosas que nos manda el Señor, ¿verdad? Dios pone en el cuerpo de Cristo, uno es dedito, otro es oreja, otro es... Entonces, simple y llanamente somos un miembro en el cuerpo de Cristo que el Señor nos pone para edificar el cuerpo de Cristo. Y yo seré feliz que todos mis hermanos y hermanas, colegas, crezcan en el Señor, tengan esa sed por amar más a Dios, amar la iglesia y ayudar al rebaño del Señor a seguir creciendo. Así que, ya hay qué cosa más linda. Feliz año para todos, hermanos y hermanitas. Hermanos y hermanitas, este se llama Apologética Cristiana para el siglo XXI, ¿verdad? Es un curso que lo doy a nivel de certificado, como ustedes lo van a llevar. Muchos de ustedes pueden estar pues presencial, oyente, como bien lo dice la hermanita, pero aquellos que quieran llevar, tener un certificado, ¿verdad? Entonces, en cada semana del sílabo que el pastor César tiene y que puede darle, hay algunas preguntas para ir trabajando, ¿verdad? Y que también yo voy a trabajar en cada clase. La clase típicamente va a ser 1 hora de Costa Rica, 7 a 8, 8 a 9 de ustedes, pero va a haber un tiempo para preguntas. Así que se espera que todos ustedes tengan el libro de 12 puntos sobre la confiabilidad o la veracidad del cristianismo. Es un libro del doctor Norman Geisler. Yo soy del ministerio de Norman Geisler y que tengo el permiso de poder darlo, ¿verdad? Gratis para todos los que lleven este curso. Y que entonces ustedes lo van leyendo, hay que leer, hay que ser esforzados, hay que crecer, amén. Somos gente inteligente, somos gente capaz, somos gente luchadora
y que, olvídense, no nos van a agarrar movidos, como dicen, ¿verdad? Preparados siempre. Y esto nos va a permitir entonces tener inquietudes. Y viene la clase, viene la exposición y juntamente con eso vienen, entonces se evacúan dudas al final de cada clase. ¿Estamos? Si el que va presentando manda las tareas al pastor César, como en el curso pasado sobre cosmovisión postmoderna, se dará cuenta entonces que usted manda sus tareitas y va a ganar el curso, va a tener un certificado con respecto a este curso, ¿verdad? Entonces, quiero nada más mostrarle rápidamente entonces algunas cositas. Me confirman que pueden ver aquí ustedes lo que van a recibir. Ustedes van a recibirlo por parte del pastor César. ¿Sí se ve? Sí se ve, profesor. Y también ya en el grupo WhatsApp está el sílabus y los libros que ustedes envían. Excelente. Me encantó la dinámica que hicieron mis hermanitas con respecto a qué es apologética. Y leyó este párrafo. Me encantó. Sí, en realidad, como vemos aquí, ¿verdad? La iglesia ha sido atacada desde sus inicios. La iglesia del Señor ha sido perseguida, atacada, ha sido calumniada, y especialmente por eso es que viene la tarea de la apologética, que es una rama de la teología, que se vale de, digamos, la apologética se nutre obviamente de la Biblia, pero también se nutre de la lógica y del estudio también integral, la filosofía, las ciencias, la historia, porque la Biblia hace declaraciones de tipo bíblico, espiritual, pero también que tiene repercusiones filosóficas, históricas, científicas, en fin, existenciales, psicológicas. Entonces, la apologética viene a ser la rama de la teología que responde ante los ataques y ante todas estas cosas que obviamente se presentan contra, ¿qué cosa? El Evangelio de Jesús. Entonces, este curso va a reforzar primero tu fe cristiana, tu fe cristiana. Y para nadie ese es un secreto, como lo decía en el curso pasado, que hay mucha gente que está abandonando la fe porque yo no sé si la Biblia es confiable, no sé si Dios existe y el Dios que me enseñaron mis padres realmente es o es simplemente una tradición y no es una convicción, etcétera, ¿no? Entonces este curso tiene como propósito, ¿qué cosa? Ayudarle a usted en sus bases, en su fe cristiana. Y el tipo de apologética que vamos a usar es la apologética clásica. Hay diferentes escuelas o enfoques apologéticos, ¿verdad? Entonces, desde una que se llama presuposicionalista, aquellos que lo que piden de otros es que primero acepte la Biblia contundentemente como la palabra de Dios, si no, no hablamos. Cornelius Van Til, por ejemplo, de los Reformados, es un caso. Y hay otras que es evidencialista, de Josh McDowell y Sean McDowell, y así van varias, pero está la clásica. La clásica es aquella que se nutre de todas las escuelas y puede partir perfectamente de la parte filosófica, pasa por lo científico, termina por lo histórico crítico para confirmar lo bíblico y teológico. O sea, el combo César es completo. Es totalmente completo el combo sobre la apologética que vamos a ver. Y esto entonces va a permitir ¿qué cosa? Primero, que usted pueda definir qué es apologética y su función, cómo coadyuva a la misión de la iglesia. También va a comprender filosóficamente lo importante de sostener la verdad sobre la verdad, que la verdad absoluta existe. 3, la estudiante conocerá, va a articular también 3 argumentos sobre la existencia de Dios. 4, sabrá definir y responder los cuestionamientos sobre la existencia del milagro. 5, va a conocer sobre la confiabilidad de la Biblia en su texto y en su contenido. ¿Ok? 6, entenderá sobre el cambio del paradigma a la hora de testificar. Ya no se puede testificar como antes. Ahora, Dios es soberano. Claro que sí, dependiendo de las culturas y los pueblos. Todavía hay pueblos muy modernos, y entonces uno puede ser directivo, hablar abiertamente el evangelio. Pero donde ya se ha permeado mucho el posmodernismo, la tecnología, y la gente también se ha cultivado más en las universidades y ahí les meten un montón de veneno ideológico, usted se va a dar cuenta que la forma de evangelizar o compartir la fe cristiana es diferente. Ahora, esto no es nada nuevo. Pablo le pasó en el Areópago
Ya lo veremos en su momento. 7. Hará defensa de la fe de una manera dialógica. O sea, va a aprender usted a poder, por lo menos, un método dialógico, ¿verdad? Una técnica, una táctica propiamente. Va a aprender a cómo dialogar con alguien de una manera inteligente y también respetuosa. Y 8, va a aprender a hacer apologética con personas que no suelen leer. No suelen leer. En términos generales, vamos a tratar de armonizar la parte filosófica, científica, histórica, crítica, ¿verdad? Vamos a ver, valorar la verdad absoluta, cómo responder a los principales enfoques relativistas, los argumentos sobre la existencia de Dios, vamos a tenerlos ahí como lo vemos en el cronograma ahora. Y también, por supuesto, vamos a ver sobre lo importante de que si la Biblia es inspirada es porque sucedió un milagro sobre la Biblia. Usó a personas bajo el control del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué eso es posible? El milagro es posible. Lo anterior nos permite entrar en el campo histórico. La Biblia es histórica y críticamente es confiable. Es confiable el texto. Es confiable su contenido. Eso lo vamos a ver. Aquí tenemos el cronograma, ¿verdad? Hoy vamos a ver una introducción. Yo voy a hablar sobre la apologética, la importancia de la apologética. Segunda semana, la verdad de la verdad. Vamos a tocar la existencia de Dios y 2 argumentos, el cosmológico, teleológico. Cuarta semana, la existencia de Dios. Vamos a meternos en el argumento moral. Quinta semana, sobre la posibilidad del milagro. Sexta, confiabilidad de la Biblia. Séptima, identidad de Jesús. ¿Quién fue Jesús? Todo el mundo quiere manosear la imagen de Jesús. Hasta un ideólogo posmodernista progre hoy. Así lo quieren presentar. Pero ¿quién fue Jesús? Y al final vamos a aprender una táctica de cómo dialogar inteligentemente. ¿Ok? También, entonces, como les decía, en cada unidad viene una orientación general que yo doy. Vienen los objetivos. Hoy, por ejemplo, me propongo que sepan definir qué es apologética, por qué es importante para la iglesia y también cómo responder a esas objeciones. No hagas apologética. No, eso es de ser intolerante. ¿Cómo se responde a este tipo de respuestas o inquietudes que plantea la gente, verdad? Y también yo espero que usted a partir de hoy se convierta en un apologista. Porque si usted es parte de la iglesia del Señor, usted ya per se en sí mismo es una o un apologista. Tendremos las reuniones virtuales los lunes, ¿verdad? A esta misma hora. Y aquí entonces es un cuestionario que usted deberá responder. Este cuestionario se responde, aquí vienen preguntas con base en la lección de hoy y termina esta semana y se la manda al pastor César como tarea. Y así cada semana va a tener entonces preguntas que se responden y que se van a estar mandando al pastor César para su debida revisión. Vamos de nuevo. Algunos tal vez dijeron, no, yo no quiero mandar preguntas. Perfecto. Bienvenido al curso y usted va a crecer también de cada exposición de cada noche. Este es el libro del Norman Geisler, 12 puntos que muestran la verdad del cristianismo. ¿Ok? En PDF y que ya el hermano ya tuvo que habérselos mandado, si no, se los va a mandar. ¿Ok? Entonces, estamos aquí, este es el programa. No sé si hay alguna pregunta. ¿Existe alguna pregunta? ¿Estamos claros? Pura vida, como decimos en Tiquís y en Costa Rica. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, vamos a entrarle a lo que es la apologética, la importancia de la apologética. Otra manera de decir la importancia de la apologética. La importancia de la apologética. Arrancamos entonces. Si ustedes se fijan en la Biblia, hermanitos y hermanitas, muchas personas dicen, ¿qué es eso de la apologética? Es más, hay una palabra que muy comúnmente se usa en los estados, en inglés, apologize. Y apologize no se aplica a nosotros, pero apologize es pedir disculpas, disculparse. Entonces, ¿qué? ¿Esto es una disciplina de pedir disculpas por mi fe? No. No lo es. Sino que el pasaje, 1 Pedro 3:15, dice,
sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. Y aquí el término defensa que está aquí es apología. Y apología entonces viene a ser prácticamente a derivar el término apologética, que es la rama de la teología que se encarga de brindar respuestas prácticas a los diferentes embates o cuestionamientos a la fe cristiana. Es discurso de defensa, respuesta, el acto de dar una respuesta. Ahora, esto se usaba, es común, ¿verdad? El término apología también se usa, por ejemplo, en Platón y en otros filósofos. Es un término común, ¿verdad? Es como el abogado defensor, el abogado apologista, aquel que presenta defensa de su caso, en este caso, el que está defendiendo, ¿no? Es un término común, pero aplicado aquí, dentro de lo que es la defensa de la fe, viene a ser prácticamente una respuesta racional, una respuesta a las inquietudes que presenten. Ve que dice aquí, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Ahora, sino es una conjunción adversativa, porque el contexto que está planteando 1 de Pedro 3:15, si ustedes lo buscan en su Biblia, recuerden que la carta de Pedro a los cristianos fue dada para animarlos ante ciertas persecuciones de tipo social, ¿verdad? Y que algunos sufrían, ¿verdad? Algunos sufrían y porque eran creyentes y entonces no se sentían cómodos bajo esta persecución, etc. Entonces Pedro les escribe, 1 y 2 de Pedro, a los cristianos que iban saliendo bajo la persecución por sus convicciones. Algunos dicen que no era una persecución militar, pero sí era una persecución religiosa en cierta medida y que estaban sufriendo también. Entonces, dice aquí en 1 Pedro 3:13, dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño? Dice, si vosotros seguís el bien, más bien si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. No se sientan amedrentados, no como decimos acá, no se achicopalen, no se intimiden, sean fuertes, sean firmes. Y todo lo contrario, cuando ellos vienen y plantean embates, y quieren arrinconarnos, y nos quieren atacar, dice Pedro, más bien alaben al Señor, santifiquen al Señor en vuestros corazones. Sí, santifiquen al Señor en vuestros corazones, glorifiquen al Señor en vuestros corazones y estén siempre preparados para presentar defensa. Y esto es aquí muy importante porque esto se escribió a la iglesia, hermanos y hermanitas. Esto no se escribió solamente al pastor Lubin y al pastor César o todos los que estudiamos teología. No, esto es para la iglesia. Esto es para la iglesia. Ahora, yo entiendo que en este tiempo nadie quiere que la iglesia responda, aclare, defienda, corrige. No, muchos no quieren, no todos, pero muchos no quieren. Quieren que estemos simplemente en una posición pasiva como cristianos. Pero aquí la Biblia es contundente. Estad siempre preparados. Si me ayudan ahí con el ruidito que está entrando, por favor, para que puedan silenciar. Se los voy a agradecer. Entonces, estad siempre preparados. ¿Cuándo? Siempre. ¿Cuándo? Siempre. ¿Cuándo? ¿Cómo? Preparados. ¿Cuándo? Siempre. ¿Cómo debemos de estar? Preparados. Preparadas, mis hermanas. ¿Para qué? Para presentar defensa. Apología. Ahora, por supuesto que esto es un total reto. ¿Cómo vamos a ver? Porque no podemos perder el amor. No podemos perder de vista la mansedumbre. Y dice, con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay. Se nos dice, ¿por qué? Demandar razón es ¿por qué usted cree? No, porque yo soy y estoy firme en mis convicciones. ¿Por qué? Y esto es apologética, dar razón. Aquí es cuando entonces vemos, digamos, 4 de muchas razones por qué es importante la apologética. Primero, valida la verdad cristiana.
Hay muchos ataques de que nuestra fe es patito, que nuestra fe es Mickey Mouse, dicen algunos, que nuestra fe es simplemente como cualquier otra fe en un momento. No, es racional, es válida y puede perfectamente sostenerse y salir, escúcheme, en victoria desde el elemento racional, argumentativo. Por supuesto que sí, en las declaraciones que decimos que son verdades por parte de la palabra de Dios. También hay gente que tiene inquietudes muy válidas. Hay gente confundida y que necesita ¿qué cosa? Acláreme, por favor. Desde el primer siglo hubo gente que decía que como nosotros, los cristianos del primer siglo, hablaban de la cena del Señor y comer el cuerpo de Cristo. Entonces algunos dijeron, esos son caníbales. Entonces los calumniaban y delante de otras personas como así. Entonces había gente que malentendía y consideraba como imbéciles, estúpidos, caníbales, primitivos a los cristianos. Un momento, permítame aclarar el asunto delante de los que no conocían al Señor. Y muchas personas conocen al Señor hoy, que no conocían, eran escépticos y hasta eran ateos. Y aquí es cuando entonces la apologética viene a tener una función vital, maravillosa. También, obviamente, ustedes van a ver cómo van a ser fortalecidos, se los aseguro, van a ser fortalecidos en su fe. Ahora imagínense ustedes compartiendo con la iglesia temas apologéticos, ayudando a la iglesia a defender su fe, pero conocer muy bien su fe. Entonces, valida la fe, aclara conceptos, verdades, refuta errores ante los que andan buscando del Señor, fortalece a la iglesia y por supuesto que tanto interna como externamente la iglesia, como lo decía mi hermanita ahora, con tanta cosa que se dice, hay mucho error, hay mucha basura en nombre de la teología, incluso. Y esto nos permite entonces refutar el error. Como lo dije, y cierto, Lucas 4:18 dice, Dios es el buen pastor. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Me encanta esta imagen, así claro. Jesucristo busca, Jesucristo salva, Jesucristo restaura, liberta, acepta. Y todo esto con profundo amor y verdad. Claro que sí, que el Señor lo hace. Pero muchos solamente nos quedamos con esta imagen de Jesús. Hoy muchas personas, porque ya cayeron en un plano del pluralismo religioso relativista, de que todos tenemos la verdad, entonces hagamos que el cristianismo suene muy friendly, muy peace and love, muy amoroso, y que entonces para que así nos vean y que sea un atractivo para todo el mundo, que tiene más amor que Buda, que tiene más amor que Confucio, que tiene más amor que Mahoma, y que aquí usted puede venir con todos sus defectos y que así lo acepta el Señor. Sí, así te acepta el Señor. Como decía el himno, ¿se acuerda, César? Tal como soy de pecador. ¿Se acuerda? Ese himno. Y otros hermanitos, pastores, escúchenlo. Sí, pero el Señor nos llama a un arrepentimiento y una fe. Que nuestros pecados sean confrontados con amor, pero con firmeza en la verdad bíblica de cuál es nuestra condición. No, quedémonos solo con la imagen de este Jesús. Y no nos presentan la otra imagen de Jesús, el apologista. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, dice Juan 1:1. Me gusta mucho porque dicen en argeijo logos, del griego, ¿verdad? En argeijo logos. Logos, el verbo, otros lo tradujeron la palabra, pero logos es la raíz de lógica, coherencia. Y Jesús acostumbraba defender lo que el Señor había revelado en su palabra y el mensaje que Dios había mandado a que Jesús compartiera. Este es un libro tremendo, el Dr. Geisler y Patrick Zuckeren, y él aquí presenta a Jesús como el apologista. Y aquí este es el contenido, ¿verdad?, de cómo en su testimonio con respecto a los milagros, la resurrección, el uso de la razón, las parábolas, en su discurso, en la profecía, en los argumentos con respecto a Dios y también pasajes que parecieran antiapologéticos, uno ve
definitivamente que Jesús tenía una función apologista o defensor de la fe. Por ejemplo, tenemos aquí que Jesús respetaba las leyes básicas del pensamiento. Las leyes básicas del pensamiento, la lógica es, aquí está la ley de identidad, de no contradicción y la del medio excluido. Eso se estudia en lógica. Y eso, miren, hermanos y hermanas, lo usamos todo el tiempo, solo que no nos damos cuenta que las usamos. Y tal vez no sabemos cómo se llaman. Pero si somos seres racionales creados a imagen de Dios, a pesar de nuestras imperfecciones, porque también las mal usamos, o somos tramposos, usamos falacias lógicas, o hasta ilógicas, por decirlo así. Pero hay leyes del pensamiento. A es A. Y A es A. O sea, A, persona, animal o cosa, es persona, animal o cosa. Lubin es Lubin. César es César. Un perrito es un perrito. Este es un teléfono celular. Este es un libro, sí, libro de teología, libro. Son categorías. No puede ser de que esto sea un gato. No, no es un gato, es un libro. Yo soy hombre, no soy mujer. Pero yo me percibo, no. La ley de identidad es, sos hombre, sos mujer. ¿Sos persona o sos animal o sos cosa? ¿O qué sos? Y en filosofía estudiamos lo que es ontología. Es sobre la importancia de estudiar el ser en cuanto ser. Algo es, ya no es, en qué momento sufre accidente, etc. Esto, la ley de identidad, la ley de no contradicción, es que algo no puede ser verdadero y falso a la vez. Yo no puedo decir que yo soy Lubin Areas y no soy Lubin Areas. ¿Me explico? Yo no puedo decir de que, por decirlo así, que esto es verdad y a la vez es mentira. Y lo último es, aquí, la ley del medio excluido, es algo técnico, pero muy elemental, es que hay cosas que son esta u otro, pero no pueden ser ambas. Las hermanas no pueden decir, estoy medio embarazada. Por eso es ridículo hablar de la intervención terapéutica del embarazo. Es la intervención del embarazo, como que puedo hacer una pausa en el embarazo y quito la pausa y sigue el embarazo. Eso son formas, son eufemismos, son formas disimuladas, son palabras retóricas para disimular lo irracional de los planteamientos de estos tiempos. No, o somos o no somos. Jesús decía, o somos, el que conmigo no recoge, desparrama. Así de simple. Entonces no hay un medio excluido, no estoy medio embarazada, no estoy medio engripado, o estoy engripado o no estoy engripado. Por ejemplo, aquí dice en Mateo 7, 15 al 20, cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recoge uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno. Ley de identidad. A es A. No puede ser no A. O sea, no puede ser que sea un árbol bueno dando malos frutos. No. Del mismo modo, todo árbol bueno da buen fruto, pero el árbol malo da fruto malo. Ley de identidad. Un árbol bueno no puede dar fruto malo. Y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. También en este libro me encanta del doctor Geisler, porque uno ha llevado cursos de lógica, yo he estudiado lógica y argumentación, ¿verdad? Entonces este tipo de libros le ayuda a uno a ubicarse y aplicarlo mucho al campo bíblico y teológico, ¿no? De cómo Jesús manejaba el pensamiento, cómo respetaba las leyes de la lógica. Usó un argumento a fortiori. El argumento a fortiori es, si yo soy capaz de lo menos, también seré capaz de lo mucho, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ese caso cuando dijo, tus pecados te son perdonados? Y le dicen, este payaso está diciendo eso, ¿quién es ese? Entonces, al que estaba paralítico lo habían bajado, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Yo sé que se acuerdan. Entonces el argumento a fortiori es que si puedo lo menos, puedo lo más. Y él dice, solo Dios puede perdonar los pecados. Ok. Entonces estaba
estaba paralítico. Entonces él dijo, bueno, levántate y anda. Entonces, pero antes Jesús dijo claramente, ¿verdad? ¿Qué es superior? Que diga que tus pecados te son perdonados, que te le diga, levántate y anda. Y ellos dicen, bueno, tus pecados te son perdonados porque eso es de Dios, ese es el poder de Dios. ¿Qué es superior? Entonces, para que ustedes vean que yo tengo capacidad de perdonar el pecado, o sea, lo máximo, a ti te digo, levántate y anda. Si puedo lo menos, puedo lo más. Eso es pura lógica. Y eso se llama argumentación a fortiori. Silogismo disyuntivo, o una u otra cosa, ¿verdad? O amarás al Señor, dice, no puedes servir a dos señores. O amas al Señor y desprecias al otro, pero no ambos. Silogismo disyuntivo. Se dice silogismo porque son ciertos términos que se usan. Ahora no vamos a tener una clase de lógica. Algún día, César, vamos a tener un curso elemental de lógica, de cómo pensar y cómo argumentar de manera apropiada. Solamente son ilustraciones de que muchos no quieren que Jesús se defienda. Muchos no quieren que Jesús se presente como aquel defensor apologista y que la iglesia no sea así. No, que se quede en modo pasivo, el buen pastor, la iglesia como la gran pastora ahí de la humanidad. Sí, es excelente. Yo soy pastor por 33 años y entiendo la carga pastoral. Pero también tenemos esta función. Silogismo hipotético, el silogismo categórico, ahí están estos pasajes, refuta los falsos dilemas y lleva a lo absurdo ciertas circunstancias para decirles que Jesús era un maestro de la lógica y de la argumentación. Zuckerman dice, puesto que la razón y los argumentos lógicos eran una parte de la defensa de Jesús, el apologista, y todos los cristianos de hoy deben hacer de esto un área de estudio al participar en la batalla de las ideas. Por ejemplo, Pablo validaba la verdad. Hechos 17, 2 al 3. Y dice, de acuerdo a la costumbre de Pablo, se dirigió a ellos y durante 3 sábados discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que el Cristo tenía que padecer y resucitar de entre los muertos, y diciendo, este es Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. La batalla aquí era que el Mesías que vendría, el Mashiach del hebreo y Christos del griego, son dos términos que significan lo mismo, el ungido, pero Mashiach es hebreo y el Nuevo Testamento, que es griego, es Christos. Entonces, los judíos estaban esperando un Mesías liberador político, pero se les olvida que el Mesías vendría a ser el Mesías sufriente. Y entonces, claro, viene Jesús y él dice que es el Mesías, lo reciben como Mesías, sus discípulos, muere y resucita. Entonces, ¿qué hace Pablo? Muchos judíos lo rechazan a Jesús. No, ese era el hijo de un romano, de Pandera, ¿verdad? No, él era un hijo comilón y bebedor, lo trataban de descalificarlo, pero Pablo rebatía a los judíos y le demostraba a través de las profecías del Antiguo Testamento que Jesús era el Mesías prometido. Eso era apologista. Claro, dice aquí también la tarea de Pablo en otro patio. No estaba entre panderetas. No hablaba igual en la iglesia o con los que se parecían en el mismo trasfondo, pues decir, nosotros los cristianos evangélicos con los católicos tenemos muchas diferencias, pero tenemos algunas cosas en común. Se habla de la Biblia, se habla de Dios, se habla de Jesucristo, se habla de la Trinidad, se habla de María, no la Virgen María posterior al nacimiento de Jesús, pero sí era virgen antes y en la concepción, por supuesto, pero tenemos cosas en común para hablar. Pablo lo hizo con los judíos. Pero ¿qué pasa cuando cambiamos el escenario? Cuando estamos con ateos, cuando estamos con agnósticos, cuando estamos con gente pluralista de otras religiones. Aquí este es el patio donde Pablo dice que estaba en Atenas. Su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada de la idolatría. Así que discutía en las sinagogas. Ojo el término técnico. Discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Estaba el patio afín con los judíos, pero también en la plaza. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos, muy interesante, estas dos corrientes filosóficas, disputaban con él
Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses. Y dice, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, que era un anfiteatro donde se reunían personas que no necesariamente eran judías, no, eran griegos, eran filósofos, había gente sofista que eran amateur, no eran finos filósofos, y otras personas que hablaban literalmente como la paja que se quema, ¿verdad? Así son esas palabras, la paja. Aquí decimos en Costa Rica gente pajosa, o sea que no habla nada, es como la paja que se quema. Y aclaro el término, ¿no? Puede significar otras cosas en otros países. Pero le trajeron al Areópago y dice, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Si usted lee el capítulo 17, de aquí, de Hechos, usted se da cuenta que Pablo no parte, no habla, no empieza como lo hace con los judíos. O sea, no panderetea ante los inconversos. No, hay que saber ubicarse en el patio en el cual estamos hablando. De ahí que es importante entonces validar la verdad. Pablo la validó ante los judíos, Pablo la validó ante los no judíos, los escépticos o los religiosos politeístas paganos. Validaba la verdad de Jesús. Y es que, hermanos y hermanas, a ver, 2023, siglo XXI, es importante la verdad. Es importante. Si es verdad, la verdad del Evangelio es así, es verdadera, es importante. Pues claro que es importante. Porque ahora se construyen ideas, opiniones que les ponen el sello de verdad, ¿verdad? O sea, la verdad es lo que me va a funcionar a nivel, una mentira emocional falsa, y que esto, ¿qué cosa? Si no decimos nada, si no rebatimos con amor, con respeto, haciendo valer la verdad de la verdad en cuenta del Evangelio, entonces, ¿qué pasa? La gente se va a ir al infierno, hermanos y hermanas. A menos de que nosotros creamos en la verdad y no hayamos caído en la mentira llamada posverdad, que es en el posmodernismo que ya estudiamos el año pasado. Hermanos, la gente se está yendo al infierno y a nosotros nos debe importar. Es importante que nosotros compartamos la fe de Cristo. ¿Por qué? Porque esto va a aclarar al no creyente. Entonces no es la función solamente de validar la fe, sino que también de aclararle al no creyente. No es ganar una discusión, es persuadir a los que no conocen a Cristo. Un apologista tremendo decía, no es ganar la mente, no solo es ganar la mente, es ganar el corazón. ¿Por qué? Porque el resultado final, ¿cuál es? La salvación de los no creyentes. Por supuesto que sí. Y muchas personas tienen que ir de tablón en tablón, desde aquí hasta aquí. Desde esta parte del fondo, la primera tabla, soy responsable. ¿Cómo que yo soy responsable? Si somos pecadores, ¿cómo? Yo no soy pecador. ¿Qué es pecado? No, yo cometo errores, sí, claro, pero no soy pecador. Desde ahí a darse cuenta que no puede por sí mismo, que es un pecador, que necesita la ayuda de Jesucristo. Perdón, una ayuda externa, no puede por sí mismo hasta entregarse a Cristo Jesús. Pero esto es paso a paso, hoy por hoy. ¿Por qué? Porque lamentablemente ha habido una erosión con respecto a la verdad. Esa erosión, ha habido una erosión con respecto a la verdad. Y hay personas que han pasado casualmente desde el creer que todo viene de Dios, teísmo, que todo Dios lo creó. Hay quienes entonces pasaron al deísmo, como está aquí, y ya lo estudiamos el año pasado, largo y tendido, pero lo hago un repaso aquí, que creen que Dios sí creó el cosmos, pero lo dejó abandonado. Esos son los deístas. Nosotros no somos deístas, nosotros somos teístas, de Theos, Dios, el que cree en la existencia de Dios y que Dios creó todo. Y que la función de la iglesia es proclamar las verdades de Dios. Pero han pasado que hay gente que se ha movido del teísmo al deísmo y del premodernismo, que explica todo a partir de la mano de Dios, ya después al modernismo. En el modernismo se desarrolló el ateísmo, atheos,
no hay Dios. Y aquí vienen varias escuelas o enfoques, que es el naturalismo, el nihilismo y el existencialismo. ¿Dónde está Dios? Dios no existe. Dios no existe. Lo único que existe es lo natural, la naturaleza. Y si es la naturaleza, entonces, ¿qué somos nosotros? No somos nada, nihil, nada. Uy, no, qué feo, dice. Construyámonos un propósito existencial. Albert Camus y Sartre y varios filósofos existencialistas ateos son los que han venido a plantear un propósito humano. Créate un propósito humano. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Y hemos pasado por estas etapas, premoderno, moderno, hasta caer en una reacción al premodernismo y el modernismo. Que aquí lo que dice es, no hay tal, no hay verdad absoluta. No importa, Dios no existe, o no interesa si Dios existe, o la verdad absoluta de la ciencia, no importa. Lo importante es lo que tú sientes, lo que tú vives, lo que a ti te gusta, como tú te percibes. No, pero biológicamente, filosóficamente, no me interesa eso. Ve, ha abandonado la verdad absoluta. Hoy por hoy, como lo estudiamos en el curso de posmodernismo, la gran proclama es no aceptar las verdades universales. A eso se le llama metanarrativa. Entonces, de ahí que el pluralismo es, el teísmo es débil, la nueva era, el panteísmonismo, o sea, todo lo que es la iglesia. La iglesia es un cuadrito dentro del montón de cuadritos de la sociedad. Decimos acá un arroz con mango, una paella. Y ese es el gran desafío. Muchas personas andan con este pensamiento así. Por eso la apologética viene a aclarar y salió literatura, el Código Da Vinci, el otro Evangelio de Judas, y ahí viene The Golden Compass, y una película, y entre otras que han sacado, ¿verdad? Para cuestionar la historia, lo que se ha dicho de la Biblia y de Jesús, arrojar lodo en las aguas para confundir. Y claro, una persona que dice, no, sí hay verdad absoluta, claro que sí, Dios nos llama a un arrepentimiento y Jesús es el único camino, verdad y vida. No. Hay una intolerancia con los que dicen conocer la verdad. Sí, pero ellos se tornan eso es lo que llamo la intolerancia de los supuestamente tolerantes. Porque los que rechazan a los cristianos por intolerantes están siendo ellos también, cuidado que más, intolerantes con los propios cristianos y cristianas. Obviamente, la forma de pensar de la gente, importante, de dónde venimos, lo vimos el año pasado, existe algún propósito último, de dónde viene la moral, qué es lo bueno, quién lo determina. Ese lente que la gente tiene hoy, mucha gente, no todas, pero ese lente ha cambiado. Ya no es un lente teísta, no, es un lente ateo, existencialista o posmoderno. De dónde venimos no interesa, lo importante es que estamos aquí. ¿Existe algún propósito? Millones, el que tú quieras inventarte. No hay uno último, porque no hay un ser último o supremo. ¿De dónde viene la moral? De mí mismo. Yo la hago, qué es bueno y qué es malo. ¿Qué pasa después de la muerte? Nada, ni me interesa. No, ahora, si los budistas dicen que nos extinguimos y nos hacemos uno con la realidad cósmica última, perfecto, fine. Otros dicen que no, que ahí los gusanos nos van a comer, fine, perfecto, pura vida. ¿Se da cuenta? Entonces, esto, a la hora de proclamar el evangelio y la gente está buscando del Señor, traen lentes y hay que ayudarles a ver cómo es ese lente y dónde están ubicados dentro de estos tres principales categorías: teísmo, panteísmo y ateísmo. Teísmo dice Dios hizo todo. Ahí está la mano de Dios. Vean aquí. Las corrientes principales religiosas, el judaísmo, cristianismo y el islam. Por supuesto que este curso va a demostrar que el Dios del cristianismo es el verdadero, y no solo lo dice, sino que lo demuestra. El teísmo, Dios hizo todo y estamos creados por la mano de Dios. En el panteísmo, lo que se dice es en el Zen, budismo, hinduismo, New Age, nueva era, es que Dios es todo y todo es Dios. La fuerza, Luke, que está en ti. Fui a ver la última película de Avatar, Avatar 2. Impresionante cómo logran conectar todo con uno y uno con todo. Es panteísta, es New Age, pero es panteísmo en todo lo que se desarrolla. Y que no hay mal y bien, es un desequilibrio en lo que hay.
etcétera, ¿no? Como en la Guerra de las Galaxias también. El lado oscuro, el lado... Entonces, ¿cómo balancear eso? Algunos dicen también, por algo es que hay un punto negro en lo blanco, en el yin yang, y hay un punto blanco en lo negro, porque no hay malo ni bueno. No, en lo bueno puede ser algo malo y en lo malo hay algo bueno. Entonces lo importante es buscar la armonía. Eso no es cristianismo, eso no es teísmo cristiano, eso es panteísmo. Y por desgracia, eso se mezcló también en la iglesia, lamentablemente. Lamentablemente se mezcló. Desata, decreta, materializa, confiésalo, decláralo. Eso no es cristianismo, con todo respeto lo digo. Eso es influencia oriental. Desde los libros de Paul Yonggi Cho y la cuarta dimensión, embarázate de lo que tú quieras. Wow, tremendo, ¿no? Y tenemos lo que se conoce como humanismo religioso, ateísmo. No hay Dios. Ahora usted dirá, bueno, pero aparte del ateísmo está el panteísmo, donde Dios es todo y todo es Dios. Yo soy Dios. Sí, pero aquí, si todo es Dios y Dios es todo, entonces no hay un Dios personal. No lo hay. Entonces es como un ateísmo también. Dentro de la línea oriental es un ateísmo. Igual que como el humanismo, y digo yo religioso, porque tienen varias declaraciones los ateos que son de tipo que los unen. Religioso es religar, es de me uno, me aferro a estos dogmas ateos. Y ellos presentan cualidades religiosas ateas. Pero entonces la apologética tiene que bregar con esto. ¿Cuál es la visión del mundo que tienen las personas? Y ayudamos a las personas a ver si lo que creen es racional, si es coherente con la experiencia externa e interna, lo que estás declarando, y finalmente es coherente con la práctica. Porque cualquiera puede decir cosas. Cualquiera, pues yo puedo decir que soy Superman, pero me digan, ok, ¿tú te crees Superman? Sí, ok, tírate del piso más alto de Lima, Perú, del edificio más alto de Lima, Perú. Tírate a ver y demuéstrame que eres Superman. La práctica, la praxis, la parte real. ¿Cuál es la verdadera? Entonces, en ese diálogo, en esa discusión, se ayuda a la persona a que se le aclara a la persona extraviada, ayuda a guiar a los escépticos y no creyentes a través del laberinto de su cosmovisión. Y a veces vamos a tener que asumir roles sin condenar, sin juzgar, valorar. Juzgar es valorar. Como un músico, como un artista, ayudar a sacar inquietudes como el arqueólogo para finalmente ayudarlo a pasar un puente. Vamos a construir un puente con la persona y llevarlo a Jesús, a encontrarse con Jesús. Será nuestro rol como apologista. Este que ustedes ven aquí es Lee Strobel. Lee Strobel, tremendo periodista del Chicago Tribune, fue condecorado como uno de los más destacados periodistas de este lugar. Sacó una maestría de Yale, creo, en legal, ¿verdad? Para tener la capacidad de asumir los asuntos legales en las cortes, periodismo legal. Un ateo. De hecho, hay una película, búsquenla, ¿verdad? Sobre Lee Strobel, ¿verdad? Sobre el caso el caso de Cristo, la película, Lee Strobel. Y él peleaba, la esposa se convierte, los dos eran ateos, pero ella se convierte en Willow Creek Church y ella lo invita y entonces se pone arisco completamente, no quiere. Entonces se trata de desvirtuar, de derrotar las verdades cristianas, ¿verdad? Usando toda su inteligencia, igual que Josh McDowell. Pero este hombre ya era todo un profesional en el campo. Y vea lo que dice él. Básicamente me di cuenta de que para mantenerme como un ateo, tendría que creer que la nada produce todo. Ojo, que algo sin vida produce vida. Que el azar produce algo muy fino. Que el caos produce información. Que la inconsciencia produce conciencia. Y que la no razón produce razón. Esos actos de fe eran simplemente demasiado grandes para mí, especialmente a la luz del caso afirmativo de la existencia de Dios y de la resurrección de Jesús, y por lo tanto su divinidad. En otras palabras, en mi evaluación de la cosmovisión cristiana, la totalidad de la evidencia representó ser mucho mejor que la cosmovisión atea. Con razón,
el doctor Geisler y Frank Turek escribieron este libro que está aquí. No basta mi fe para ser ateo. Lee Strobel dice, no tengo ese tipo de fe para ser ateo. No es racional, no es coherente con la experiencia y la práctica, tampoco lo es con la experiencia interna y externa y tampoco con la práctica. Y él le entrega su fe a Jesucristo. Y hoy él es un pastor de defensa, un apologista, profesor en la Universidad de Houston Baptist University, y también él es maestro en una iglesia muy hermosa en Estados Unidos. Hay ejemplos impresionantes, y esta es una lista hiper, mega, súper desactualizada de las personas que conocen al Señor por medio del ministerio apologético. God's Question, que yo también lo uso. Imagínense que en el 2012, 37 millones de visitantes, 75 millones de páginas vistas de preguntas y respuestas, 135,000 personas indicaron que a través del sitio web sus preguntas fueron contestadas, y como resultado de eso se convirtieron al cristianismo en el 2012. 135,000 personas. Dios es maravilloso. También fortalece a la iglesia. Vienen ataques de los ateos y los escépticos para cuestionar las bases de la iglesia. La iglesia suministra al cristiano verdades racionales lógicas que prueban y sustentan la confianza en la Biblia. Efesios 4. Como resultado ya no somos como los niños, lanzados de aquí para allá por las olas y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres que emplean con astucia las artimañas del error. Oh, tremendo, ¿verdad? Sino que siguiendo la verdad en amor, ojo, verdad en amor, vamos creciendo en todo en aquel que es la cabeza, la cual es Cristo. Fortalece la fe de la iglesia. Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir entre el bien y el mal. Y como decía Sproul, la Biblia está dirigida principalmente, aunque no exclusivamente, para nuestro entendimiento. Esto significa la mente. Esto es difícil de comunicar a los cristianos modernos que viven en lo que puede ser el periodo más antiintelectual de la civilización occidental. Sí, señor. Fíjate, dice, no he dicho antiacadémico. No, muchos tienen hasta títulos académicos. No, es antiintelectual. Dije antiintelectual. Hay una fuente corriente, antipatía hacia la función de la mente en la vida cristiana, empezando por nosotros los mismos cristianos. Finalmente, refuta el error. La apologética refuta el error. ¿Por qué? Porque lo que hace es defender la fe. O sea, hay tácticas, hay estrategias, ofensiva y defensiva, como en el fútbol. Como vimos a Argentina, campeón del mundo, ¿verdad? Impresionante, ¿no? Hubo toques donde jugaba ofensivamente. Los últimos 2 partidos fue muy ofensiva, pero hubo otros toques donde permitía y contraatacaba. O también la misma Francia contraatacaba defensiva. O sea, lo atacaban, pero contraatacaba. Su táctica era defensiva. Perdón, su estrategia era defensiva, la de Francia. La estrategia de Argentina era ofensiva. La apologética hace eso también. Depende. Establece un caso a favor de la verdad bíblica o escucha ataques y defiende. Desmenuza, ¿verdad? Desestructura la mentira y la vuelve a ver, la supera, demuestra lo falso de ella y vuelve a presentar el caso positivo, afirmativo de la verdad bíblica. Entonces se refuta el error. La apologética hace eso. Pablo le dijo a Timoteo y a Tito, el siervo del Señor no debe ser contencioso, no, sino amable para con todos, apto para la enseñanza, sufrido cuando es agraviado, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Ojo, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y Tito 1:9 debe apegarse a la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. ¡Wow! Esto es ruido para muchas personas que se valen de la mala filosofía, de la mala exégesis bíblica, de la mala teología hermenéutica, que es la ciencia y la interpretación. ¿Para qué? Para meter falsas doctrinas. C.S. Lewis decía, el tremendo literato de Oxford, experto en literatura medieval, la buena filosofía debe existir. No puede ser por otra razón,
porque a la mala filosofía hay que responderle. Yo diría, la buena teología. No solo la buena filosofía, no, la buena teología tiene que existir. El buen estudio bíblico tiene que existir, porque hay que refutar el mal estudio bíblico, la mala teología, especialmente, por supuesto, la mala filosofía, como lo dice C.S. Lewis. Este que ustedes ven es el padre, el papa de los neoateos, ¿verdad? Los neoateos. Los ateos previos eran eruditos, Bertrand Russell, entre otras mentes brillantes que eran ateos, eran gente respetuosos del teísmo, de los teístas, pero ellos eran ateos. Se vino una camada, surgieron una camada de nuevo ateos, gente preparada, Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Daniel Dennett, Sam Harris. Hitchens ya murió. Después vino Lawrence Krauss, que es astrofísico. Estos se le llaman los caballeros del ateísmo. Pero esta gente no es intelectualmente sofisticada como lo son muchos apologistas, filósofos y teólogos hoy por hoy. Y no estoy hablando con conocimiento de causa. Menciono solo un nombre, William Lane Craig, que ha debatido con la mayoría de ellos. Y este, que es el papa de los ateos, neoateos, no ha querido, se le ha corrido a William Lane Craig. ¿Por qué? Porque la mentalidad de él, como él dice, búrlense de los cristianos, búrlense de ellos, ridiculícenlos en público. No caigan en el entendido de que todos somos demasiado corteses para hablar de religión. Para él la religión es algo estúpido e innecesario. Y muchas personas vienen a dialogar supuestamente con nosotros sobre nuestra fe cristiana, pero lo que nos hacen es bullying. Pero no importa. Nosotros debemos de estar tranquilos en el Señor. Hay que refutar el error. Este señor que ustedes ven aquí es Bart Ehrman, un ex pastor, un ex maestro de la Biblia, hasta un ex apologista. Este hombre sufre, desde mi perspectiva, en mi opinión, puedo estar equivocado, pero es mi opinión, con conocimiento informado, por decirlo, que este señor prácticamente tuvo un problema existencial. Entonces él parte de ciertas presuposiciones antes que no eran correctas y se encontró con otras situaciones estudiando en otros seminarios, universidad en Princeton University, por ejemplo, o seminario, y entonces él abandona el cristianismo. Y él se torna, es un erudito, pero es un erudito que está siendo usado por el diablo, literalmente. Y él, desde su erudición, que él se llama erudito, él cree que lo que él está diciendo es verdad, cuando hay otros eruditos como él y hasta más eruditos que él, que le han demostrado apologéticamente que está en un error. Vean lo que él le dijo en el debate con William Lane Craig en Holy Cross College. Eso fue en marzo de 2006. Yo vi el debate. Él dice, cuando Craig estaba hablando de la resurrección de Jesús. Y entonces él dijo, no, hombre, es más probable que Jesús tuviese un hermano gemelo a creer que Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Y yo soy historiador, dice él, ¿verdad? Cosas como esas están siendo dichas. Y vamos a ver si es cierto o no, porque lo vamos a tratar en el curso sobre la historicidad de la resurrección de Jesús. Estamos derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 10:5. ¿Quién lo dijo? Pablo a la iglesia. Por lo tanto, ¿qué hemos visto, hermanos y hermanas? La apologética es vital. No todo teólogo es pastor. Y yo digo esto. Todo teólogo debe de oler oveja. Todo teólogo debe estar de la mano de la pastoral. Porque si no es simplemente teólogo de las que le llaman las torres de marfil. No, los teólogos deben de aportar a la comunidad de fe, a la iglesia. No ser enemigo de la iglesia. Está bien que critique, pero aquí estoy a la par tuyo, pastor. Yo no te voy a abandonar. Eso debe ser un teólogo. No todo teólogo es pastor, pero debe caminar. Teólogos del camino, decía un teólogo aquí latinoamericano. Teólogos del camino. No todo teólogo es pastor, pero todo pastor debe ser teólogo. Y voy a añadir, debe ser apologista. Porque hoy por hoy, la iglesia el pastor que no sepa defender la fe con respeto, con diálogo, con altura,
va a perder a sus niños, va a perder a sus jóvenes. Se lo digo con conocimiento de causa. Como alguien que ha dado ya por más de 25 años clases en seminarios. Y se lo digo como que alguien que ha trabajado con pastores, con hermanas, líderes. Escúchelo bien. Misioneros, misioneras, pastores, pastoras. Escúchelo. Y que han perdido a sus jóvenes y que llegan a mis clases. ¿Por qué no tuve esta clase antes? Nunca es tarde, hermana. Ahora hay que orar por estas personas. Una radióloga en una de mis clases de apologética dijo, ¿por qué no tuve esta clase antes? Mi chiquito que iba a la escuela dominical, mi chiquito que iba a las vigilias, un muchachito consagrado, entró a la universidad, abandonó todo, se hizo ateo. Y le digo, bueno, ore por él. Ahora que usted ha llevado estos cursos, empiece a dialogar, empiece a debatir, dialogando con respeto, con altura, entonces el conocimiento que usted tiene de su fe cristiana. Por eso es importante la apologética. Valida la fe cristiana, aclara al perdido, fortalece a la iglesia y refuta el error. Cada apologista, por supuesto, debe reflejar a Jesús. El mejor argumento contra el cristianismo es una vida que de ninguna manera representa las enseñanzas de Jesús, la vida cristiana. Ese basurero que sale por Facebook, a veces, en el nombre del Señor nos levantamos con ese celo carnal e hipócrita en nuestras iglesias, que lo menos que demuestra es la paciencia, la misericordia y el amor de Cristo, aunque digamos la verdad. La Biblia lo dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Tenemos que entender la apologética, que no es la causa final de la salvación, no, pero es un camino. Dios es el que salva, no la apologética, pero esto es un camino, es una forma de ir derribando obstáculos a la fe cristiana. Lidia fue tocada por el Señor abrió su corazón, pero Pablo estaba hablando del Señor. De ahí que es importante que nosotros sepamos dar razón de nuestra fe, y aquí de eso se trata entonces nuestro maravilloso curso por 8 semanas. Nos dice el pastor Alejandro, es incuestionable que desde el principio de la creación, Satanás en el jardín del Edén atacó con preguntas capciosas a los primeros seres creados, Adán y Eva. ¿Qué hubiese sucedido si el engañador hubiese tratado de persuadir a Adán y no a la mujer? Génesis capítulo 3. Yo asumo que Satanás pudo haber fracasado. Me permito decir que estoy muy contento porque Alejandro es hermano mío en la carne, no solo en Cristo, ¿verdad? Y vive en Miami junto con su esposa. Entonces, es un gozo, César, tener aquí un familiar mío también, aquí en el grupo. Es que esto corrió, hermanos, de Logos, corrió de una manera maravillosa. Yo también lo posteé y uy, yo quiero entrar. Mi hermanita Gisela Alfaro también, que es tica, está aquí con nosotros. Qué lindo, gloria a Dios. Bueno, es excelente lo que está pensando Alejandro, lo que está planteando Alejandro, porque es cierto. Todo empezó desde el Génesis 3. Interesante, la verdad de Dios versus la opinión de Satanás. Y es curioso porque, claro, estamos hablando desde una perspectiva, lo que se conoce en lógica como lógica modal. ¿Qué hubiera pasado? El hubiera. Si hubiera, habría. Entonces, esas son suposiciones. Vamos a especular. Y tenemos que cuidarnos de no especular antibíblicamente. Podemos especular, siempre y cuando no digamos algo que sea antibíblico. Yo creo que lo que dice Alejandro no es antibíblico, pero sí es desde una suposición, ¿no? Por algo, el enemigo, Dios nos ha diseñado de manera diferente. Hay un libro maravilloso del doctor Kastenberger que habla sobre Dios, matrimonio y familia. Aquí está, Dios, matrimonio y familia. Y es toda una teología de la familia. Es uno de los mejores libros que yo he leído, entre otros, por supuesto, pero es lindo, ¿verdad? Y él casualmente planteaba esta situación de por qué, cómo hizo Dios a Adán y cómo hizo Dios a Eva. Entonces, nos hizo a su imagen y semejanza, imago Dei de latín. Sí, en esencia valemos lo mismo ante Dios, pero Dios nos creó hombre y mujer y nos cableó y nos estructuró diferentes.
aunque somos ontológicamente, en lo que somos en esencia, somos seres humanos. Y nos creó para complementarnos. Y nos hizo de una manera también que somos diferentes en la percepción. Entonces, está demostrado científicamente que el hombre es muy frío. La mujer es más atenta, es un radar. Ahora, ¿qué significa eso? Que la mujer entonces en este caso es débil más que Adán. No, es más sensible que Adán. Claro que sí. Y claro que si escuchan las feministas radicales esta expresión, yo no digo que la mujer es más débil, no, la mujer es súper fuerte. Y en muchas cosas es mucho más fuerte que el hombre. Pero es más frágil, es más sensible y es más radar. Entonces, claro, y es mi suposición, es una especulación, porque está la revelación que nos dice que hizo Adán, Dios habla con Adán, Génesis 1, capítulo 2 también, cuando lo crea antes de crear a Eva y le dice, de todos puedes comer menos de uno. ¿Ok? Viene Eva y Satanás se le acerca a Eva, ella es radar, y empieza a dialogar. Y le plantea a ella qué cosa, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Capcioso, mentiroso. Siempre va a presentar las cosas de una forma como que nos estamos perdiendo algo maravilloso. El diablo siempre lo hace y es todo lo contrario. Pero lo hace con ella. ¿Por qué? Porque quizá, vean los términos que yo uso, posiblemente él sabe que Dios hizo a Eva para ser la cosocia, la que vendría a ser la consejera y le ayudaría en decirle qué es lo que convenga. Si él viene de frente a Adán, posiblemente, si hubiera existido un machete, le vuela la cabeza de un solo. Pero él dice, no, hay alguien a quien puede escuchar. Hay alguien que lo tiene, mire, como un somnífero maravilloso que dijo, este hueso de mis huesos y carne de mi carne. Cuando yo era joven, óigame, ya tengo 33 años de casado y casi 4 años de noviazgo, o sea, conocí a mi esposa en el 84, 85 y nos casamos en el 89. Yo cuando vi a mi novia, mi esposa, yo dije, esta es la que el doctor me recetó. Entonces, posiblemente el diablo dijo, bueno, posiblemente Adán sea más susceptible de manera indirecta a través de Eva que yo directamente con él. Y lo logra, lo hace a través de Eva, pero no hay excusa. No hay excusa. ¿Por qué? Porque cuando dice la Biblia que ella come y le da a Adán, fueron abiertos los ojos de ambos. Y interesante el relato narrativo, la narrativa prehistórica que tenemos ahí. Dice que no buscó a Eva primero, busca a Adán y le dice, ¿qué has hecho? Yo te dejé responsable en la familia. Y Romanos capítulo 5 lo dice contundentemente, que por el pecado entró por un hombre, varón, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, especulamos, sí, ¿qué hubiera pasado? Tal vez hubiera hecho no y ¡juá! De una vez, pero Satanás es astuto. Y él dice, no, yo voy a hablar con la jefecita y que va a escuchar a la jefecita, aunque no tiene excusa Adán para decir, la mujer que me diste me tentó y caí. No, él comió porque le dio irresponsablemente la gana. Ok, buenas noches, pastor. Buenas noches. Yo tenía, o sea, a partir de esta presentación, bueno, ha sido maravillosa para mí, en verdad. Tengo cierta incertidumbre por cuanto uno pertenece a una congregación, ¿correcto? Te dan los discipulados, los primeros estudios bíblicos que tú comienzas cuando participas allí. Inclusive cuando tú vas leyendo la Biblia, vas aprendiendo la Biblia, hay argumentos bíblicos que te dicen que estás haciendo apología. ¿Cómo defender la apología? Por lo menos Isaías 43:10, Juan 1 del 1 al 3, que forma parte de cómo defender los principios de esa fe cristiana, o sea, como una respuesta para aquellos que puedan tener alguna duda acerca de la fe. Ahora mi pregunta es, cuando preparan un curso de un evangelista, ¿por qué? O sea, no brindan ese curso de apologética que es tan importante para ese evangelista poder defender ese principio de la fe. Porque hay veces que muchas veces personas que se encuentran en la calle a alguien que ni siquiera sabe si es creyente o no, o profesa alguna otra religión, y a lo mejor no tiene la pericia o la práctica para poder establecer, o sea, defender su doctrina. Y cae en esa disensión, esa ofrenda, inclusive, bueno, dependiendo de la experiencia que pueda tener, porque tampoco se debe llegar, la palabra no es para disentir,
pero pudiera tener argumentos para poder decir y saber descifrar, bueno, aquí está pasando algo que no he aprendido y no me lo han enseñado en la iglesia. ¿Por qué la iglesia no enseña hoy en día apologética antes de enseñar, por decir algo, evangelización? Sí, hermano, es muy buena pregunta y por eso surgió por parte del Señor levantar otra vez este mover de apologistas. A través de la historia, ¿verdad? Han habido diferentes apologistas, empezando desde el primer siglo, que salían, predicaban esto y lo otro, ¿verdad? Y Dios levantó a un Pablo con ese bagaje que él tenía, una persona erudita, pero se mete en el Señor, que podía hablar en cualquier patio perfectamente. Entonces, a veces es por ignorancia, con todo respeto lo digo, de cómo está el mundo. Nos perdimos en algún momento de qué ha pasado con el mundo. Que pensamos, suponemos que el mundo sigue siendo el mismo, porque estamos en cuatro paredes y presumimos que la gente piensa de esta forma, como pensaba en nuestro tiempo. Pero quien está afuera y tiene sus hijos, está en contacto con la parte externa, con la gente en las universidades, que está abierto, salió de la burbuja, no está metido en una burbuja de la iglesia y el hogar, sino que también está, como dice Deuteronomio 6, y estas cosas las vas a conversar cuando te levantes, cuando te vayas, cuando salgas, cuando vayas al baño, cuando estés comiendo, cuando estés con tus amigos. Aplica los principios en la vida cotidiana. Entonces eso es insumo constante para saber cómo está el mundo, cómo ha cambiado, cómo cambió su perspectiva o cosmovisión. Entonces a veces no es con mala intención, simplemente es un desconocimiento de nuestro entorno, ¿verdad? De cómo está y que también muchas veces ignoramos cómo afrontar esto, cómo hacerlo, cómo le vamos a entrar. No podemos pedirle, por ejemplo, a los médicos que estuvieran preparados para tratar el asunto del COVID cuando agarra de sorpresa al mundo. Y yo soy de los que creo que hubo ciertas directrices muy mañosas, escúchenlo bien, para que los médicos atendieran. Entonces se les decían ciertas cosas, entonces abordaban muchas cosas no de la manera correcta. Pero vino el COVID, es real el COVID. Algunos dicen, no tan así como lo dijeron. Bueno, sí, pero era real. Pero entonces no se sabía, había una cierta ignorancia, pero poco a poco fueron surgiendo los estudios, esto, lo otro, aquí que allá, no es que se sepa todo hoy, pero por lo menos se vino afrontando la situación, no perfectamente. Había mucho error desde mi criterio, puedo estar equivocado, pero igual pasado con la iglesia. Pero Dios es fiel y Dios viene levantando y Dios viene levantando de hace 40 años, 60 años, 50 años más bien, gente intelectualmente, devocionalmente, grandes cristianos evangélicos, maestros de escuela dominical, pero eminentes para hacer una lectura del mundo y para poder que nos diéramos cuenta como iglesia que el mundo cómo cambió y cómo nosotros aprender a entender nuestro mundo y el mundo externo y poder establecer puentes de diálogo para alcanzarlos para Cristo. Alabo al Señor, en cuenta, este es un curso, hermano. Pastor César y Logos Ministry ha sido maravilloso, providencial como Dios nos permite traer este curso hoy de bendición para la iglesia del Señor en Perú y en toda Latinoamérica. Yo quiero más que todo un aporte escuchando lo del hermano. Es una bendición, siempre es una bendición aprender más de la palabra del Señor. Creo que se necesita, estamos en guerra por la verdad. Estamos en guerra por la verdad, hermanos. Y siempre surgen este tipo de personajes que comentaba el hermano en cuanto a las diapositivas que presentó, igual como cuando hubo Atanasio con la gente que estaba con sus pensamientos totalmente contrarios, igual cuando Agustín, igual cuando Lutero, igual cuando Calvino y tantas cosas más, pero todo surgió en la parte de pensamiento griego. Y así como esta persona que presentó el hermano, igual ellos están, yo quiero solo decir dos cosas en cuanto a ese tema. Siempre surgen personas con pensamientos propios alejados de la palabra del Señor. ¿Y qué es lo que estamos viendo ahora, hermanos? Por eso es que yo digo que la verdad está en guerra, es decir, la verdad está en guerra, estamos en eso.
como siervos de Dios redimidos, estamos en eso. Y es por eso que se necesita este tipo de cosas, que igual como les decía el hermano Simón, nosotros recibimos en las iglesias y damos en las iglesias la base fundamental, pero a veces como que cortamos ese hilo y nos quedamos ahí y esperamos que el mundo y las circunstancias sean las que nos capaciten en nuestro caminar diario. Quiero decir esto porque más que ahora, no se está dando esto en las iglesias, no se está capacitando al pueblo. La iglesia está siendo atacada. ¿En qué sentido? En la veracidad y la inerrancia de la escritura. Aún grandes teólogos, aún grandes personas que luego se van, es porque creen y quieren que aparte de la Biblia hay algo más. Necesitan la Biblia y algo más. Entonces es cuando nosotros comenzamos a pensar por sí mismos y comenzamos a alejarnos de la fuente principal de cada uno de nosotros, que es la Biblia. Comenzamos a atacar su inerrancia, comenzamos a atacar su suficiencia, su autoridad, y ya se convierte como un libro más. Entonces, eso. Y lo otro es que nosotros como iglesia debemos de capacitar a cada uno de nuestros miembros, hermanos, a cada uno, preocuparnos, hermanos. Si había un momento en el cual usted y yo debíamos de preocuparnos, es porque ahora ya no puede distinguir, necesita el discernimiento que te da la misma palabra y el Espíritu Santo para poder distinguir entre la verdad, y ya no es el error, sino la casi verdad. Así de sencillo, entre lo que es santo y lo que es profano, entre lo que es quién es Caín y quién es Abel. ¿Por qué? Porque la iglesia se ha tirado más en el entretenimiento y no en capacitar al pueblo. Se ha convertido en una pasarela de boda, o si no, en un lugar de reunión, como un club social donde se debatan hasta negocios que no deben de ser. Entonces, es la preocupación. Yo creo que aquí hay pastores, amados hermanos pastores, siervos de Dios y hermanas que son líderes. El poder nosotros tomar este tipo de capacitación que luego está trayendo, y con el hermano Luis, que nos va a dar la clase, el poder nosotros replicar esto en nuestras iglesias, replicarlos, hermanos, replicarlos, y siempre, siempre no tener temor a contestar esas interrogantes que el pueblo tiene. Es más que todo eso, amados hermanos. Dios los bendiga. Gracias. Gracias por su comentario, hermano. De hecho, si ustedes ven el sílabo sobre el que vamos a estar estudiando, y aquí se los pongo, vea qué importante. Después de la primera semana que vamos a hablar, la verdad de la verdad. Vamos a demostrar que la verdad existe, es posible conocerla. Nada puede enseñarse, sostenerse, si no partimos de que la verdad absoluta existe. Y esa es una defensa, primero, contra el posmodernismo, que es lo que viene a negar completamente que es verdad absoluta. Uno no va a poder testificar, lo hizo el doctor Geisler. Doctor Geisler salía a predicar, a testificar, y esto y lo otro, y le cuestionaban, pero ese es su pensamiento, esa es su verdad, esto y lo otro. Y él dijo, yo me voy a preparar de tal manera que yo pueda rebatir estos pensamientos relativistas, posmodernos, de tal forma en que sea coherente el pensamiento con la realidad de que existe la verdad. Lo he dicho, aquí está el pensamiento y la idea, aquí está la opinión, aquí está la realidad. Cualquier persona puede decir, usted, por favor, mueva su mano derecha, aquí está lo que pienso y lo que creo, aquí está, mano derecha, pero aquí está la realidad. ¿Qué es la verdad? Bueno, lo que yo pienso y lo que... No, esta no es la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es la correspondencia entre lo que creo, pienso, con la realidad. Este contacto que niega el posmodernismo, eso es falso, es verdadero, el contacto, ese contacto es verdadero. Lo que niega el posmodernismo, su propuesta es falsa. Y ahí vamos a arrancar con la verdad. Porque si la verdad existe, es verdad entonces que Dios existe. Si Dios existe, es verdad que es posible el milagro. Y si es posible el milagro, es verdad entonces que Dios se dio a conocer a través de la historia. Y que Él entonces pudo inspirar un libro confiable en su texto y en su contenido. De ahí se deriva todo. Pastor Luis, Dios le bendiga. Amén, hermano. Bueno,
en mi experiencia en el Evangelio, más que personas que no crean en un Dios, que de pronto nieguen nuestra fe, he visto que debatimos o luchamos mucho en contra de personas que tiran piedras, por decirlo como lo decimos aquí en Venezuela, en contra de las, vamos a decir, el testimonio de muchos cristianos. Generalmente somos muy atacados por el tema de los diezmos, de aquellos pastores o predicadores que se lucran, y a veces el desgaste se da en debatir o, porque yo, como le he comentado a otros, yo no conozco, ¿no? Pero no voy a negar que de pronto hayan personas que sí se están lucrando, pero a veces nos desgastamos. Es en ese tipo de argumentos que las personas que desconocen de pronto todas las actividades en las que las iglesias incurren a nivel económico, ¿no? Entonces, ahorita tenemos un boom, por lo menos aquí en Venezuela hay una predicadora, una pastora que hizo algunas declaraciones. Entonces, ahorita tenemos algo viralizado aquí donde el cristiano, el que le regala al pastor el diezmo, y entonces por ahí a veces perdemos, vamos a decir, una conversación sana, porque poder debatir con alguien que si Dios existe o si existe, en que por qué yo creo, no, con alguien que te escuche y que uno pueda también aprender a escuchar, ¿no? Porque debe existir esa comunión, ese buen hablar, el buen trato, pero a veces nos convertimos o se convierten las conversaciones en una extensa lucha con que los evangélicos, con que el pastor, con que la camioneta, con que la mansión, y tristemente no podemos entablar una conversación o una defensa sana. O nos callamos o a veces hasta hacemos daño a los que están alrededor, porque a veces las luchas o las conversaciones o los temas a veces son debatidos delante de un panel que no es cristiano en muchas ocasiones. Entonces, ese tipo de situaciones, no sé si a muchos les ha pasado, pero es crítico, porque por lo menos aquí en mi país es más fácil conseguir a alguien que le tire una pedrada en ese sentido, a alguien que le diga, no, yo no creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo en Cristo, que sí, pero ustedes los evangélicos, ustedes esto, entonces ahí, no sé si me hago entender. ¿Qué nos aconseja? Bueno, hermano, lo mismo que pasó en el primer siglo, hay cosas internas, hay luchas internas. ¿Se acuerda cuando Pablo estaba predicando y de repente venían unos judaizantes que llegaron a la iglesia de Antioquía y que decían que no solamente era Jesús, sino que tenían que guardar ritos de la ley? Y se armó, como decimos aquí, ¿verdad?, la de San Quintín, y recuerdan de que entonces Pablo y Bernabé discutieron con esta gente. O sea, hay broncas internas que hay que afrontarlas. Son lo que le llaman la apologética interna religiosa, la defensa de la fe ante otras confesiones, religiones, etcétera. Hay que hacerlo, porque hay que hacerlo. Y también uno tendrá que, y Jesús lo hizo, quizá a él lo veían como un rabino y tal vez en algún momento lo dijeron, este es uno más, se parece, habla, un líder más religioso. Ahí estaban los saduceos, los fariseos, los escribas, estaban los esenios, que eran los que se creían, oiga, la nata de lo que era el judaísmo, y se aislaron ellos se aislaron, los esenios. Pero Jesús planteó su propuesta, se dio a conocer, se distinguió del resto y siguió con el evangelio, su propuesta. Yo creo que nosotros tenemos que hacer la tarea interna, tenemos que hacer debate, diálogo, hacer apologética interna, pero también no perder de vista de que de eso se está agarrando el diablo, porque un reino dividido entre sí no puede prevalecer. Entonces mucha gente al ataque directo, a la yugular, de manera
falsa, ¿verdad? Porque es una falacia de ataque ad hominem, de atacar o a la institución o a la persona. ¿Usted qué me puede hablar de Dios si ustedes son unos pastores ladrones? Bueno, la existencia de Dios no tiene nada que ver con la plata. Puede ser que sea verdad de que hayan pastores ladrones, pero no, eso no va a cuestionar el argumento con respecto a la existencia de Dios. No tiene nada que ver. Entonces yo creo, y lo vamos a ir aprendiendo poco a poco de lo que estoy diciendo, me parece a mí que uno tiene que distinguirse, no me confunda. Claro, los cristianos y la Inquisición, el tremendo, hubo un boom. Yo me acuerdo cuando yo estaba estudiando en el seminario y era el asunto de los católicos y la Inquisición, ¿verdad? Y me recuerdo que cuando fundamos mi esposa y yo una obra aquí en la segunda ciudad más grande, en Costa Rica, en Alajuela, una misión, un profesor de filosofía le dijo a un miembro de esta nueva obra que quería hablar con el pastor para reventarlo. Se echó unos vinitos, ¿verdad? Para estar fino, dijo él. Entonces en la primera reunión tuvimos que me sacó todo lo que era la Inquisición y todo eso, pues yo por eso no soy cristiano. Y le digo yo, bueno, pero usted me está confundiendo, señor. Usted no sabe quién soy yo, ni sabe la obra que estamos trabajando. No me confunda. Tiene razón, pero eso es lo que hizo el catolicismo o este movimiento religioso llamado cristianismo sociológicamente. Pero vea lo que dice en Mateo 17. Entonces uno tiene que apelar a nuestro maestro. Y sí, hermanos pastores, hermanos, tenemos que hablar con el ejemplo. Tenemos que hablar con el ejemplo, por supuesto. Pero también entendiendo de que tenemos que sacudirnos, que no nos confundan, y seguir adelante. Y también tomar conciencia de que la nueva generación que pasan por el colegio, van a las universidades, hermanos, nos están reventando. Están haciendo un coco wash, un lavado de cerebro. Y como dice el pastor, mientras nos perdemos aquí, que no debemos de perdernos, pero no desatender esta situación, porque es interna, hay que hacerlo. No debemos descuidar también esto que es importante para alcanzar a los perdidos. Bueno, agradecer a Pastor César y agradecer al profesor. Estupenda, maravillosa la clase. Estoy encantadísimo. No, gracias, profesor. Mi preguntas son las siguientes. Usted decía, por ejemplo, lo que yo pienso o lo que yo pienso acá a la mano derecha y lo otro, la realidad. Pero desde el pluralismo, del nihilismo, se cuestiona y se hacen afirmaciones que la realidad es una construcción social, ¿no? Que la realidad es una construcción filosófica o una construcción antropológica. Entonces, ¿cómo nosotros, como creyentes, desde la perspectiva bíblica, podemos definir la realidad y qué cosa es la realidad? Esa es mi primera pregunta. La segunda, hace poco estuve leyendo un artículo, no sé si es de Budman, donde se define o se busca una nueva definición hacia una nueva cristología soteriológica, que se dice que el autor de este artículo parte de la premisa de que si Dios en San Juan 3:16 ama al mundo y en su omnisciencia él sabe cuánta humanidad hay, ¿por qué ser tan exclusivista de decir que solamente la salvación es a través de Jesús? Y él cuestiona y dice, no hay allí una inconsistencia lógica. Si él desea que el mundo sea salvo, ¿por qué hacerlo solamente a través de el Cristo cristiano? ¿Por qué no a través de otros? Esas son mis dos preguntas, profesor. Gracias por escucharme. Muy bien, excelente. De eso vamos a estar largo y tendido hablando la próxima semana, pero podría dar un adelanto, ¿verdad? Casualmente, vamos a ver la realidad y eso tiene que ver con ontología. Ontología, ¿qué es el ser en cuanto a ser? ¿Qué es? ¿Qué son las cosas? Se tienen que definir. A ver, la rama que estudia esto se llama metafísica. No confundir con metafísica esotérica, religiosa. No. Es de la filosofía. Es metafísica, es aquello que estudia, por decirlo así. ¿Qué son las cosas? ¿A qué se refieren las cosas?
¿verdad? Y dentro de la metafísica está ontos, ser. Y esta es una disciplina que define qué son las cosas. Entonces, a partir de ahí, ¿qué es esto? ¿Y qué no es? ¿Cuándo algo es y cuándo algo no es? O cuando algo es, pero ya sufrió un cambio. Entonces, de esta forma, intuitivamente nosotros sabemos lo que es la realidad. Sabemos que hay una realidad externa. Ahora, es cierto, hay una construcción. Uno dice, yo asumo que hay una realidad externa. Lo vamos a ver la próxima semana. Y algunos dicen, sí, pero yo no puedo saber que hay una realidad externa, sino que yo lo asumo. Bueno, sí, no importa que lo asuma, pero lo hay. Yo sé que hay una pared. Yo sé que hay una calle. Yo sé que esto no es virtual. Esto no puede ser una construcción meramente, ideática. No. Yo sé que estoy enfermo. Yo sé que tengo cáncer. Y no como algunos piensan, ¿verdad? No, desde mi perspectiva lo que tengo es una pelota acumulada de energía. Porque es la realidad, no es un cáncer. Yo creo que es simplemente, es una realidad construida que se llama pelota de energía. Mentiras. Mentiras. Yo les conté el caso de una persona que yo le testifiqué que pensaba así. 3 meses después estaba en el puro huesito. Entonces no hay algo que diga que yo lo construyo y lo deconstruyo. No, hay una realidad en la vida. Intuitivamente sabemos cuándo las cosas son. Yo sé que tengo este vasito, esta botellita de agua enfrente, intuitivamente. Entonces, yo lo sé, pienso sobre esto. ¿Cuál sería la verdad? Aquello que corresponda con la realidad. Esa es la definición aristotélica. Santo Tomás de Aquino, entre otros también, que se llama la teoría de la correspondencia. Entonces, la realidad es como son las cosas, tal cual. Ontológicamente, es el ser en cuanto es tal cual. Algo es así. La verdad es lo que corresponde, mi pensamiento, lo que yo supongo y lo que yo predico y digo sobre esto, pero que corresponde con la cosa tal cual. Ay, me siento con achaques, me siento embarazada, estoy embarazada. Hágase una prueba. Hay gente que tiene achaques, pero llegan a la prueba falso. Entonces, lo que pensó no correspondió con, ¿qué cosa? Con la realidad biológica en la cual se encuentra, que hay algo que le permitió medirlo y darse cuenta que estaba equivocada. Lo vamos a estudiar largo y tendido y hay un capítulo escrito por el doctor Geisler con respecto a la verdad. Y tienen un acercamiento filosófico, antropológico, sociológico, pero sobre todo de la parte filosófica, porque esa es la rama que toma esto y estudia tremendamente esto. Y cómo esto se aplica a la palabra de Dios, contundentemente, coherentemente, ¿verdad? 2, es que con respecto a Bultmann, ¿verdad? Si Dios ama al mundo, entonces debiera haber buscado la forma de salvarle por otros medios. ¿Por qué necesariamente tuvo que haber sido de manera exclusivista por parte de Jesús, por decirlo así? Bueno, ese es un argumento hipotético, es un silogismo hipotético. Sí, entonces, si Dios ama al mundo, entonces debió haberlo salvado por medio de todos los medios posibles. Entonces, no salvó por todos los medios posibles, por lo tanto, Dios no ama al mundo. Es un silogismo hipotético falso, porque en la primera premisa ya quiere llevar la conclusión donde quiere empezar. Empieza por donde quiere concluir. Y curiosamente, hermanos, y lo veremos también de hoy en 8, con respecto de hoy en 15, cuando hablemos de la existencia de Dios y el Dios verdadero, en cuenta el exclusivismo de la propuesta del Dios verdadero bíblico, nos vamos a dar cuenta de que todos somos exclusivistas. Incluso quien dice esto, hermano, es exclusivista, porque está sacando el único camino que es Cristo. No, él quiere que sean muchos caminos en el pluralismo. El pluralismo es exclusivista porque no habla de un camino, habla de todos los caminos. Y si no son todos los caminos, entonces hablar de un solo camino es falso, pero comete el mismo error que quiere criticar. No sé si me estoy dando a entender. Todos somos exclusivistas, incluyendo los pluralistas.
Ellos rechazan el singularismo de que Cristo es único camino. Tienen que ser todos los caminos. Ya me convertí en un exclusivista, solo que pongo muchos caminos. Bueno, Dios es soberano. Dios es soberano. Y obviamente, como vamos a ver a través del curso, quien trayera la salvación tiene que tener ciertas condiciones que le hacen capaz como el mejor candidato para poder suministrar la salvación a la humanidad. Está asumiendo que todas las religiones son iguales. Las religiones aparentemente tienen muchas cosas afines, superficialmente, pero de fondo no son iguales. Entonces el pluralismo violenta la ley de no contradicción, porque lo que sostiene es que todos somos iguales, cuando en la declaración contundente, por ejemplo, el islamismo no cree, por decirlo así, en el camino que es la salvación, que es Jesucristo, ni la propuesta de Jesús, que Jesús es, vengan, Dios me ha amado a la humanidad y a través de mí, en el perdón, en la reconciliación conmigo son salvos. No, en el Corán es a través de la obediencia al Corán, ¿verdad? No tienen seguridad de la salvación, no se sabe, es saber de guardar, etcétera, entre todo el Corán. ¿Y qué me dicen del budismo zen, que no tiene un Dios personal? Aparentemente somos iguales, pero ya profundamente no somos diferentes. Los ateos no creen en Dios, los teístas creemos en Dios. Entonces, ¿cómo Dios va a suministrar todos los caminos que lleven a la salvación cuando un budista dice, yo no necesito ninguna salvación, puesto que yo no soy pecador, puesto que no existe el pecado, puesto que simplemente soy energía? ¿Me explico? Entonces es un silogismo falaz, no es verdadero. Claro que existe la verdad absoluta. Si existe la verdad, Dios existe, entonces Dios se reveló, y Dios se reveló a través de Jesús. No solo lo dice, lo demuestra, como lo vamos a ver en el curso. Oh, bendito Padre amado, Señor Dios Todopoderoso, te agradecemos en esta noche, una noche de capacitación, de aprendizaje, Señor, en que verdad, Señor, como buenos apologistas, defender la verdad única, que nos hace libre, que nos ha hecho libre, que nos guarda. Padre, gracias por la clase, gracias por el expositor, gracias por el Logos Perú, también por el Pastor César, que tiene a bien, Señor, tomar en cuenta toda esta formación. Gracias, te agradecemos, Señor, una vez más, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.